Muy buen día para todos en esta mañana, que el Señor continúe bendiciéndonos grandemente. Y bueno, aquí vamos otro día más y hoy traigo otra canción que se llama Majestad, para que la cante conmigo y se la aprenda. Majestad, adoremos su majestad. A Jesús sea la honra, gloria y poder. Majestad, suprema autoridad, desde su trono hasta su pueblo, sus glorias cantar. Desde su trono hasta su pueblo, sus glorias cantar. Exaltemos, glorifiquemos el nombre de Cristo. Levantemos, magnifiquemos a Cristo el Señor. Majestad, adoremos su majestad. Al que murió, resucitó y es Rey de mi ser. Al que murió, resucitó y es Rey de mi ser. Bien, entonces tiempo para que se conecten aquellos que todavía están en el proceso. Les invito, vamos a tomar el tintico. Bien, y continuando con nuestros estudios, hoy seguimos entonces con el libro de Primera de Juan, la carta de Primera de Juan. Hoy corresponde el capítulo 2, entonces les invito para que leamos Primera de Juan. Ay, se me cambió, perdón. Primera de Juan, capítulo 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros padres os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes. Y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él.
Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanidad de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran salido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino que la conocéis, y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste, tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo lo que hace justicia es nacido de Él. Bueno, hoy tenemos un tema bastante interesante. Les invito entonces para que tengamos una palabra de oración. Señor y Padre Celestial, gracias te damos una vez más por tu amor y por tu misericordia. Gracias por este día, gracias por tu palabra. Señor, lo ponemos este rato en tus manos para que nos ilumines y nos des sabiduría, entendimiento para comprender este mensaje, y que cada día haya crecimiento espiritual en nuestras vidas. Gracias, pues te damos, oh Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien. Entonces, hoy hay mucho tema para compartir. Entonces, comenzamos con los versículos 1 y 2. Dice así la palabra: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación para nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino los de todo el mundo. Entonces, es algo que Él nos dice aquí que no podamos pecar, y sabemos que somos pecadores, y en su palabra lo hemos leído. El Señor nos dice: no hay justo ni aún uno. Y entonces Él dice, nos escribe el apóstol Juan, para que no pequemos. Y yo les escribo para que no pequéis, no que no seamos pecadores. Y como es inevitable en nuestras vidas el pecado, porque somos de nuestra naturaleza como somos, ¿verdad? Entonces Él dice que tenemos un abogado, y el que hubiere pecado, abogado tenemos, ¿verdad? Jesucristo el justo. El Señor Jesús, bueno, cuando habla de abogado, entonces es como si tuviésemos también nosotros un
un consolador, porque abogado viene del griego parakletos, que es consolador realmente. Pero el término abogado se utiliza o está escrito acá para cuando seamos juzgados. Porque si miramos abogado como consolador, estamos viendo que el Señor dejó al Espíritu Santo aquí con nosotros. Entonces, con nosotros está el Espíritu Santo como consolador. Y ese mismo consolador lo utiliza en este momento cuando seamos juzgados, pero no como consolador, sino como el abogado. Porque entonces, hablando de consolador, tenemos el consolador en la tierra y Jesús el consolador en los cielos. Pero el consolador lo estamos necesitando aquí en la tierra mientras vamos en nuestros días. Cada día nos ayuda, nos protege, nos ilumina. Todos esos pensamientos que nos llegan, el Espíritu Santo está ahí como consolador. Cuando lleguemos allá a los cielos, entonces ya ese consolador va a comportarse de una manera diferente. Entonces se traduce como abogado. Y todos sabemos para qué nos sirve aquí en la tierra un abogado, ¿verdad? Cuando estamos en problemados, cuando hay situación, llame a su abogado. Dice, nunca, gracias a Dios me lo han dicho, no sé a cuántos, ojalá ninguno, cuando lo cogen preso, ¿verdad? Tiene derecho a guardar silencio porque lo que hable puede ser usado en su contra. Y puede llamar a su abogado, pero si no tiene, el Estado le nombra a uno. Entonces nosotros ya tenemos un abogado allá en los cielos, Jesús. Entonces allí va a ser, si hemos tenido aquí ese compañerismo con el Señor, ¿verdad? Hemos estado con Él de la mano, allí vamos a tener, porque allí precisamente va a ser ese juicio, va a estar Satanás señalándolos. Ahí vea, ese es mío, ese es pecador, ese va a recordar. Entonces va a estar aquí el Señor Jesús, nuestro abogado, y dice, no, yo di mi vida por Él y Él me aceptó estando en vida. Porque ya cuando estemos allá, ya no va a haber oportunidad de recibirle como Salvador personal. Entonces, hay que entender que no somos perfectos. Ninguno hemos llegado a alcanzar ese nivel de Jesús. No somos perfectos. Nuestro nivel espiritual no es tan elevado. Somos conscientes de ello, ¿verdad? Tenemos que ser honestos y conscientes en eso. La honestidad es importante. Entonces, ya vemos que en el cielo vamos a tener un abogado, el Señor Jesús, que va a mostrar que dio su vida por causa de nuestro pecado, y lo está diciendo aquí. Abogado tenemos si alguno hubiere pecado. Y lo más seguro es que ese si alguno es todos. Porque no creo que hoy estemos, ¿verdad?, tan perfectos. No alcanzamos esa perfección. Y en el verso 2 dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados. Este abogado del cual estamos hablando, Jesús, dice, es la propiciación. La propiciación es el sacrificio, lo mismo. Entonces, aquí está diciendo, Él es el que hizo el sacrificio, Jesús. Y no solamente por mis pecados, por alrededor de los que está hablando, le dice Juan a los que están allí, no, sino dice por todo el mundo. Ya no solamente por el pueblo de Israel, que fue en el Antiguo Testamento, el Señor siempre fue para ese pueblo, el pueblo de Israel. Con su muerte ya estamos aquí, como dice, todo el mundo, los gentiles también estamos incluidos como pueblo de Israel, como sus hijos. Esa es una de las grandes bendiciones que tenemos nosotros. Entonces yo muchas veces he dicho, espiritualmente somos israelitas, ¿verdad? Porque somos del pueblo de Dios. Ojalá que así sea. Porque aquel que no ha hecho decisión de fe, aquel que todavía no ha dado ese paso de compromiso, es la invitación para que lo haga. Les acabo de hablar de un abogado que dice aquí, un abogado tenemos y todos necesitamos de un abogado. Y allá va a estar el Señor dando su parte de victoria. Yo di mi vida por rescate de Él. Y Satanás va a quedar por fuera. Entonces, desde ahora es la invitación para que estemos sacando a Satanás de nuestras vidas y estemos aceptando al Señor Jesús como nuestro Salvador. El verso 3 dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos.
¿Cómo yo voy a decir que le conozco si no hago lo que él me dice en su palabra? Suena ilógico, ¿verdad? Pero hay una cosa. Hemos hablado muchas veces de los 10 mandamientos que están en el Antiguo Testamento. Pero en cierta manera, estos 10 mandamientos del Antiguo Testamento está aplicable para la ley, bajo la ley. Nosotros estamos bajo la gracia. Entonces, ¿qué pasaría aquí? Que aquellos que no han recibido al Señor Jesús como su Salvador personal, puede decirse que espiritualmente están bajo la ley, están obligados a cumplir esos 10 mandamientos. Y ya, pero no hacen sacrificios. Pero en el Antiguo Testamento se hacían sacrificios. Entonces, analicen un poco y miren, analicen en qué punto de su vida espiritual están. Si bajo la ley y no, obligados por los 10 mandamientos, pero no están haciendo sacrificios. Pero nosotros que ya hicimos esa decisión de fe, que aceptamos a nuestro Señor Jesús, ya ese sacrificio, Él lo hizo y ya no hacemos sacrificio. Y para nosotros aplican los mandamientos que el Señor, a partir de ahí hay muchos mandamientos, no solamente esos 10. Porque la vida del cristiano no es fácil, pero en cierta manera, imaginémonos hoy todavía nosotros, yo me pongo a pensar a veces, haciendo sacrificios, consiguiendo una vaca, un becerro, tener que matarlo. En mi vida no sé lo que es matar a un animal así. Una gallina que lo he visto desde niño, cuando mataban una gallina por ahí, el pavo. Pero, ¿cómo matan una res o un cordero? No. Pero hoy en día estuviéramos todavía en ese plan. Y el Señor, con su misericordia, dio ese cordero, el Señor Jesús, que dio su sangre, y ya no tenemos que hacer estos sacrificios, y no estamos bajo esos 10 mandamientos, son otros mandamientos. Entonces, es la invitación para aquellos que aún no han hecho decisión de fe, aún no son salvos. Entonces, para ellos es que está aplicando todavía la ley, y que sean conscientes que no lo están haciendo como debe ser, no lo están haciendo. Entonces no pueden decir en ningún momento que son hijos de Dios, ¿verdad? En el versículo 4 dice, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Aquí el lenguaje ya es directo, ¿verdad? Mentiroso. La mentira es pecado, eso lo dice en su palabra. La mentira es pecado, así de sencillo. Y aquí lo está con este lenguaje, como dije, muy directo. Yo le conozco, el que diga que yo conozco, que yo creo en Dios, que yo voy, que yo... Pero realmente en su corazón está así. No está guardando los mandamientos. Entonces, es un mentiroso. Hay muchos que dicen que son hijos de Dios, pero en realidad lo son. Analicemos un poco bien. Hay muchos miembros, o no sé, y de pronto estoy incluido, ¿verdad? Porque es que aún así hablando a veces mentimos. Porque nuestra conciencia no nos aclara a veces muchas cosas, no somos conscientes de las cosas, ¿verdad? Pero no tienen ese amor realmente por la palabra de Dios. Somos desobedientes, tenemos que entender eso. Entonces miremos si realmente son hijos de Dios, los que hicimos decisión de fe y a conciencia y estamos realmente en ese camino, sabemos. Y ojalá que no estemos en ese plan de ser mentirosos. Ahora, ¿qué se espera para aquellos que ni siquiera han hecho decisión de fe? O aquellos que hicieron una decisión de fe solo por un compromiso, por un emocionalismo, pero no realmente de corazón. Entonces, preguntémonos o pregúntense, ¿son realmente hijos de Dios? Porque aquí Juan les está diciendo, no guardan sus mandamientos y es mentiroso. La verdad no está en él. Y sabemos que por la verdad murió Cristo, lo decimos muchas veces, por la verdad murió Cristo. Entonces, en aquellos que dicen ser hijos y que realmente no lo son y que no cumplen sus mandamientos, son mentirosos y no tienen la verdad. Son palabras de Juan y todo está en la palabra del Señor. Pero esto es para que nos ayude a crecer cada día, para que nos reaccionemos en nuestra vida, ¿verdad? En el versículo 5 dice, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él.
Entonces, si hemos visto un cambio, si vemos una mejoría, dice que el amor se ha perfeccionado. Perfectos no somos, pero cada día nuestro amor se va perfeccionando, ¿verdad? Entonces, realmente, usted o yo, hermanos, deseamos agradar a Dios. Deseamos. Entonces, hagámonos un inventario de nuestra vida. Miremos cómo estoy andando y analicemos. Y ahí podemos ver si realmente el amor de Dios en nosotros se ha perfeccionado, como lo dice aquí. Tenemos que ser, como dije, honestos. Que no haya en nosotros el pecado, la mentira, porque Juan nos lo hace ver aquí claramente. Muy sencillito. Ayuda a que crezcamos espiritualmente. Hagamos un inventario de nuestras vidas. Y comencemos por esa pregunta. ¿Realmente soy hijo de Dios? ¿Estoy cumpliendo con sus mandamientos? Porque hay muchas cosas y a veces hacemos el pecado y como que no pasó nada, no nos molesta. Hacemos las cosas como por costumbre y no analizamos que lo que estamos haciendo está mal hecho. Pero miremos, cuando hacemos una falta, un pecado, ¿verdad? Cuando hacemos algo que no es del Señor, ese pecado le molesta, siente como que hay una piedra en el zapato, ¿verdad? Alguien, por ejemplo, dice una mala palabra y si hay personas y que le queda eso, ¿verdad? Alguien que se comprometió a algo y lo incumplió o por una necesidad comete un robo, un ilícito, pero fue el momento y le queda, ¿verdad? Entonces, si ese pecado le molesta, sabe que está en el camino. ¿Por qué? Porque entiende que tiene derecho al arrepentimiento y a prometer al Señor que va a seguir adelante. Entonces, hagamos ese inventario y miremos qué hay en nosotros, qué nos molesta, y si no hay nada, hay problema, porque perfectos no somos, ¿verdad? No somos perfectos. Vamos alcanzando la perfección a través de este reconocimiento de nuestro pecado. Entonces, se me acabó el tiempo y no terminé hoy. Entonces, qué bueno que el Señor nos ayuda cada día a entrar en razón. En el versículo 6 dice, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Uf, cosa difícil, ¿verdad? El Señor Jesús fue perfecto en todo. Sanó, llevó el mensaje, hizo milagros. Bueno, hay muchas cosas del Señor infinitas. Entonces, debe andar como Él anduvo. Y para nosotros es un punto muy alto, muy elevado para andar como Él anduvo, pero debemos. Entonces, ahí es donde tenemos que mostrar nuestro compromiso. Miremos nuestro compromiso para que busquemos andar como el Señor anduvo, ¿verdad? En el verso 7 dice, hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Ah, pero ¿cómo así dice que no escribió un mandamiento sino el viejo? ¿Verdad? Entonces ahí como que la cosa dice, ajá, pero si no hay mandamientos nuevos y el viejo se supone, los que piensan, vamos al Antiguo Testamento y allá es donde están. No os escribo un mandamiento nuevo. No, Señor, estas son palabras de Jesús. Miremos en el libro de Juan 13:34. Juan 13:34 dice, palabras del Señor Jesús, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuviereis amor por los unos con los otros. Amor los unos por los otros. Ese mandamiento. Pero además, el Señor nos manda a que dentro de esto amar unos a los otros, cumplamos todos sus mandamientos, como decía hace un momento, ¿verdad? Que cumplamos, si somos sus amigos, si es nuestro compañero, que nosotros estemos realmente cumpliendo con todo lo que Él dice en su palabra, buscando alcanzar la plenitud de Cristo. Y ahí incluye el nuevo mandamiento. Miremos, en el versículo 8 dice, sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en Él y entre vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Un mandamiento nuevo, ¿verdad? Entonces,
ese mandamiento nuevo es, miremos si en nuestra vida realmente nos deleitamos con el Señor. Si nos gozamos, si somos tranquilos, si somos felices, si tenemos esa paz, ¿verdad? Que disfrutamos, si en nosotros hay un cambio en nuestra vida. Ese es el nuevo mandamiento. Cuando lo estamos cumpliendo, todas esas cosas van pasando así en nuestra vida. Una naturaleza nueva. Él lo compara aquí de pasar de las tinieblas a la luz, de las tinieblas a la luz, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Entonces, aquí es donde encontramos el nuevo mandamiento, el cambio en nuestra vida, el amor por nuestro Señor y cumplir con todo lo que Él nos dice. Orar sin cesar, estar siempre gozosos, mira que ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Hay cantidad de mandamientos, muchos. Entonces, ahí es donde vamos viendo el cambio en nuestra vida realmente. Ese es el nuevo mandamiento que el Señor nos dio. Antiguamente Él nos dijo ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Y ese es uno de los nuevos mandamientos, ¿verdad? Entonces, recordemos, estamos bajo la gracia, somos hijos de Dios y cada día debe haber ese cambio de las tinieblas a la luz, y lo dice aquí en su palabra, ¿verdad? En el versículo 8. Que haya en nosotros ese cambio, porque si no vemos ningún cambio, si el pecado, como dije, hacemos algo incorrecto y no pasó nada a la costumbre, entonces hay que poner cuidado. Pero cuando tenemos esa piedra en el zapato, ahí vamos que, ay caramba, el Espíritu Santo me está redarguyendo y hay algo pasa en mi vida y tengo que ir mejorando, ¿verdad? Entonces vamos pasando de lo oscuro y debe ser como dice en 2 Corintios 5:17, lo tengo acá. 2 Corintios 16:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Lo dice el Señor. Entonces, miremos nuestra vida cómo va cambiando cada día. En el versículo 12 dice: os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Cuando él dice hijitos, al principio leímos hijitos, la primera palabra del capítulo 2, 1 dice hijitos míos, se refiere como a niños, hijitos, niños. Acá en el verso 12, os escribo a vosotros, hijitos, dice escribo. Entonces ya no son niños, ¿verdad? Porque ya le entiende. Es como si hablara a personas inmaduras, que ya de pronto comprenden un poco más, pero hay inmadurez. Entonces, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados. Nos está recordando nuevamente, nuestros pecados ya fueron perdonados. La gran obra que hizo el Señor Jesús, ¿verdad? Entonces, en el verso 13, habla a los padres, porque conocéis al que es desde el principio, a los padres, pero dice: os escribo a vosotros jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Y aquí hace el énfasis en los jóvenes, porque hoy en día la juventud es quien más problemas, más dificultades tiene en ese crecimiento. Pero aquí dice que les escribe porque han vencido al maligno. Qué interesante. Entonces, reconoce la fortaleza de los jóvenes. ¿Por qué? Porque él repite. En el verso 14, repite lo mismo. Le escribe a los padres que, oh, qué bien, que ya reconocieron al que es desde el principio. Pero a los jóvenes dice: os he escrito a vosotros jóvenes porque sois fuertes. Fíjate que repite el versículo nuevamente, pero para los jóvenes, además que ya les dijo que vencieron al maligno, le dice porque son fuertes. Entonces recalcan la juventud eso. La juventud está la fortaleza y deben aprovechar esa juventud, esa fortaleza para vencer al maligno. Cada día crecer espiritualmente. ¿Por qué? Porque ahora vemos lo que sigue es lo tildaríamos de que los hijos amados de Dios no deben amar al sistema del mundo. Ese a grandes rasgos los versículos que siguen, como es, por ejemplo, acá que dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Entonces, los jóvenes o toda la juventud o todos nosotros no debemos estar amoldados al sistema del mundo. El mundo tiene muchas cosas que no nos convienen, cosas que no son buenas para nuestra vida. Entonces comencemos a hacer un análisis de nuestra vida y miremos cuál es la piedra en el zapato que tenemos. No améis al mundo.
Y cuando hablamos del mundo, no es el mundo material, porque en el mundo estamos, el mundo me rodea y tengo cosas, pero espiritualmente hay muchas cosas que no convienen, ¿verdad? Espiritualmente. Porque sí, si no queremos estar en el mundo, bueno, ¿qué nos queda? Que el Señor nos llame a su presencia. Pero estamos aquí. Tenemos que enfrentar muchas cosas. Entonces, porque todo lo que hay en el mundo, en verso 16, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y nosotros, a través de los ojos, ¿qué no vemos? Todo. Todo. Es difícil que haya algo que lo pasemos desapercibido. Y más cuando nos interesamos por algo que no conviene, que nos llama la atención, algo que es bonito, agradable. Entonces, a través de los ojos. Y vienen los deseos de la carne, la ambición, el poder, la riqueza, algo. No es malo, ¿verdad? Siempre lo hemos dicho, no es malo tener dinero, vivir bien, tener una buena casa, un buen carro, no es malo. Pero la ambición, y si por encima del Señor están todas estas cosas, ¿verdad? Entonces, ahí está la cosa, ahí tenemos el problema, porque dice que son la vanagloria y no proviene del Padre. El Padre nos provee y nos va dando todo lo que necesitamos, todo lo que pedimos, pero que no nos olvidemos de Él. Que no nos olvidemos del Señor, siempre dándole gracias. Porque esa es la naturaleza humana. Cuando ya tenemos todo, cuando el Señor nos respondió, tenemos lo que queríamos, estamos cómodos, entonces ya nos olvidamos. Le dedicamos nuestro tiempo más a estas cosas, ¿verdad? A la vanagloria de la vida, al mundo, como dice aquí, no améis al mundo y los deseos. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y tengamos siempre en cuenta esa piedrita en el zapato. Que si yo tengo la piedra en el zapato es porque Él me redarguye y siento que voy creciendo en el Señor. Las cosas van bien. Las cosas van bien. No que desapercibido, otros sí van a ver y entonces ahí es donde nos señalan, ¿verdad? El ejemplo del tablero. Un tablero blanco, todo bien bonito, pero hay un punto negro. Y la gente no dice, ¿qué tablero blanco bonito? No, sino, es que tiene un puntico negro. Así es. Cristiano, ¿quién? Pero es que siempre. Entonces buscan ese puntico negro. Entonces, ese puntico negro que la piedra en el zapato debemos irlo mejorando cada día. Nuestra amistad con el Señor, ir creciendo en el Señor. Y el Señor aquí nos dice que tenemos que tener mucho cuidado porque hay muchos falsos profetas, muchos que vendrán con su palabra y nosotros hemos sido amigos en el mundo, en la iglesia, en muchas partes, muchas personas amigos. Pero hay un dicho muy popular, no recuerdo si en la Biblia hay algo que semeje esto, pero de pronto que dice, lo decimos, caras vemos, corazones no conocemos. Y aquí el Señor lo dice, salieron de nosotros, verso 19, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Entonces hay que tener cuidado en eso. Hay que saber, conocer bien quiénes son de nosotros. Porque muchos están con nosotros, pero luego se van y tenemos plena confianza y resulta que no eran de nosotros, ¿verdad? Así dice el Señor. Entonces, una buena pregunta en el versículo 22. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega a Jesús, que es el Cristo? Nosotros debemos confiar siempre en el Señor. Y alguien que niega al Señor, alguien que dice, lo tengo en mi corazón, o alguien que dice, hice decisión de fe, pero no era de nosotros y después se van. Ahí está la cosa. Entonces, esos son los mentirosos. Y hace un rato lo vimos, ¿verdad? Que ojalá nosotros no seamos que decimos que guardamos sus mandamientos y es falso. Ahí estamos entonces incluidos como que en el otro grupo. Mentirosos. No son de nosotros. Hay que tener cuidado con eso, que seamos responsables en lo que hacemos, en lo que decimos. Y todo el verso 23, todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Entonces, si el Señor Jesús está en mi corazón, es mi hermano, y Jesús es mi Padre. Pero no puedo andar diciendo por ahí que mi Padre es Dios cuando realmente ni siquiera al Hijo he aceptado. Tenemos que tener claridad en eso. No podemos, dice, todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. No tenemos derecho. Y si no es nuestro Padre, ¿con qué cara vamos
a pedirle al Señor que nos ayude, que nos dé cosas, como cada día lo solicitamos, le pedimos que nos ayude. Si no le estamos reconociendo. Entonces, que haya en nuestro sentir, en nuestra conciencia, ese sentir de que el Hijo mora en nuestras vidas, está en nuestro corazón, y el Padre también es para nosotros. Dios nuestro Padre está con nosotros, ¿verdad? Entonces, a través del Hijo, Él nos dio esa promesa. Y esta es la promesa, que Él nos hizo la vida eterna. El verso 25. Os he escrito esto sobre los que os engañan. Que tengamos claridad que el Señor Jesús nos ofreció y ya nos dio esa vida eterna. Tenemos que tener la fe, la seguridad, apropiarnos de que realmente Él nos dio la vida eterna. Y eso es lo que nos hace cada día crecer en Él aquí en esta tierra. Eso es lo que nos motiva a ser mejores cada día. A sacar esa piedra del zapato. ¿Por qué? Porque hay una vida eterna mucho mejor. Y lo hemos recalcado y cada vez lo decimos. ¿Por qué? Porque somos aves de paso, realmente. Nuestro sentir debe ser nuestro Padre Celestial, siempre. Esa es la motivación, la invitación cada día, para que crezcamos en el Señor y anhelemos estar en esa vida que nos espera. Por ahora estamos en este desierto, aprendiendo, creciendo, haciendo lo que hay que hacer para tener una vida mejor, ¿verdad? Y en el versículo 28 dice, y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste, tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Permanecer, nos invita a que permanezcamos, seamos firmes, pase lo que pase, porque nuestra naturaleza es así. El día que nos va mal, el Señor no está, el Señor no lo determinamos, lo dejamos, pero el día que nos va bien, gracias Señor por lo que nos diste y no más. Pero dice, permanecer, desayuno, almuerzo, comida todos los días, ¿verdad? Como dicen también, 24/7, permanecer en el Señor. ¿Para qué? Para no avergonzarnos. Muchas veces nos ha pasado que hemos cometido un error o nos cogen en una mentira, nos frentean, como dice, y a veces uno comienza a oír, trágame tierra, ¿verdad? ¿Por qué? Porque me enfrentan y caigo en la mentira, en el pecado. Muchas veces nos ha pasado eso, una situación que nos pone entredicho y yo qué hice y bueno, trágame tierra. Aquí dice, para que no seáis avergonzados. Permanecer. Entonces, qué interesante que el Señor nos invita a que seamos firmes y constantes en Él. Seamos leales. Así como lo somos en nuestro estudio, no fallamos a las clases. Como estamos en nuestra empresa, no fallamos al horario. Así como estamos, en muchas cosas. Pero estamos con la iglesia y con el Señor así. Es interesante porque tenemos tiempo y planeamos todo en nuestra vida normal, en nuestra vida cotidiana. Pero para el Señor estamos permaneciendo. Ojalá que no vayamos a tener vergüenza el día que lleguemos allá y entonces Satanás nos va a señalar y el abogado dice, pero ¿qué pasó? No, estoy aquí para defenderte y resulta que no me dijiste todo, no hiciste todo, estás a medias, ni a la mitad. Entonces, qué vergüenza, Señor, qué vergüenza. Ojalá que la vergüenza en estos momentos, esa vergüenza la estemos quitando en nuestras vidas. Es el momento. Y no esperar llegar allá cuando nos señale el enemigo y el Señor diga, caramba, qué pesar, qué pena, qué tristeza, o no sabemos. Que no haya vergüenza en nuestras vidas, ¿verdad? Dice, si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Entonces, seamos justos. Al pan, pan y al vino, vino, decía mi papá. Al pan, pan y al vino, vino, y así como debe ser justos. Y así dice que como Él hizo justicia, sabemos que somos nacidos de Él, del Señor Jesús, justo en todos sus caminos, recto, gran ejemplo. No hay nada que podamos decir del Señor Jesús, esto no lo hagamos porque eso no conviene, no. Pasa como la propaganda que salía en televisión hace muchos años, que llamaban al teléfono y contestaba el niñito
y preguntaban por el papá y el papá le decía, no, que dijera que no estaba porque la llamada era por cobro, por problema, por situación. Y el niñito delante de su padre le obedecía y tenía que decir una mentira y colgaba. ¿Qué ejemplo le está dando el padre a ese hijo? Entonces ahora miremos qué ejemplo nos está dando el Señor a nosotros. El Señor Jesús, ¿dónde tiene un ápice de malo? No, nada. Todo. Entonces debemos buscar alcanzar la plenitud de Cristo para que el día final que nos toque comparecer no tengamos vergüenza, sino que seamos justos desde ahora, como lo es Él, con ese gran ejemplo que nos ha dado. Entonces, hoy ha sido interesante. Miremos que no seamos hallados mentirosos, que estemos cumpliendo con todos sus mandamientos y verdaderamente digamos, sí, soy hijo de Dios. Que seamos honestos en nuestra vida diaria, ¿verdad? Que venzamos al maligno con la ayuda de Dios. Y que sintamos, cuando hay una piedra en el zapato, que sintamos realmente, y eso es un motivo, una situación, una alerta de que estamos en el camino porque hay algo que nos incomoda. Pero si el pecado no te incomoda, si sabes que esto fue malo, que es incorrecto y no para nada te pasó nada, hay mucho cuidado. Porque esa es la costumbre del mundo. Y lo dice en su palabra, ¿verdad? A lo malo le llaman bueno y ahí va pasando como si nada. Pero nosotros debemos estar pendientes y expectativos en eso. Y que no, como dicen ellos, a lo bueno le dicen que es malo. Entonces, les invito pues cada día a que estemos creciendo, que realmente creamos que Cristo es nuestro abogado, que cumplamos con el nuevo mandamiento, ¿verdad? Y que miremos con quién andamos. Porque aquí habla del anticristo, el enemigo, que es de nosotros, pero mentira, no es de nosotros. Mucho tiempo, se me acabó el tiempo. Entonces, dejamos aquí. Que el Señor nos bendiga. Vamos a tener una palabra de oración. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias por este día, por tu amor y misericordia. Gracias, Señor, porque cada día aprendemos de tu palabra, cada día nos ayudas a crecer, cada día nos ayudas a entender, a conocerte más y que apliquemos esto a nuestras vidas, Señor. Que ojalá, pues, cada día que cometemos fallas, cometemos errores, como humanos que somos, el Espíritu Santo nos redarguya y nos haga reconocer, Señor, que estamos haciendo algo malo, pero gracias a que tenemos al Señor Jesús ahí que cada día nos recuerda que dio su vida por ese pecado y que somos perdonados. Ahora, Señor, ponemos este día en tus manos y todo lo que hagamos sea bajo tu cuidado. Gracias, bendito Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, quedamos despedidos hasta otra ocasión y que el Señor les bendiga.